Hola, ¿cómo están? Hoy es el viernes 17 de abril del 2020 y bueno, ya es un hecho lo de la apertura gradual de la economía en todo el país, no solamente en la zona este o en la zona oeste, sino en todo el país. Bueno, ayer también habíamos dicho que la zona central del oeste también ya estaba tomando cartas en el asunto, pero insisto en que a poco ya podemos hacerlo, a poco es posible pensar en el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad. Yo creo que francamente no era lo que esperábamos, ¿no? Es decir, todos hubiésemos querido que nos dijeran se terminó el virus, ¿no? Ya no hay virus, ya no hay problemas allá afuera, podemos ir sin miedo, eh, podemos aventurarnos a ese mundo que dejamos. Teníamos pensamientos muy románticos del regreso a la normalidad, de llevar pensamientos nuevos para mejorar la raza humana y el crecimiento emocional de las personas, pero no es así. O sea, la normalidad que vamos a encontrar va a ser escabrosa, muy difícil, todavía con ese virus encima de nosotros, tratando de agarrarnos, tratando de matarnos, con ese virus cercándonos a cada paso que demos, y además con pesos encima, con losas que yo no sé cómo vamos a hacer para quitarnos de encima, porque carajo, hoy veía unas imágenes de cuántos abuelos, cuántas personas grandes en los ancianatos, en los asilos, en donde los cuidan las enfermeras, donde ellos viven, han muerto miles. Pero además las imágenes son de cuerpos apilados, se nos está haciendo natural eso, se nos está haciendo algo cotidiano. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que los hijos, que los nietos, que los sobrinos no se preocupen por esas personas? O sea, entiendo el miedo, entiendo el cuidado que se debe de tener, pero nadie responde o nadie avisa de esos lugares que las personas grandes están muriendo. Pues en mi tierra, en México, y estoy seguro que en muchos de nuestros países latinos, no tenemos esa costumbre de olvidar a los viejos, ¿no? Aquí los viejos se van solos a zonas de viejos, tal vez porque creen que la vida es más agradable allá, pero se pierden de todo el amor de los nietos, de los sobrinos, de los hermanos, de todos los que están fuertes a su lado y que les pueden seguir ayudando, ¿no? En nuestros pueblos no es así. En nuestros pueblos incluso el viejo te corre de su casa y te dice, órale, a joderse por otro lado, esta es mi casa. Y aquí no, aquí los viejos les dan la casa a los hijos y ahí nos vemos y se van solos. Y como estamos viendo, se están muriendo solos, ¿no? Abandonados, ni siquiera solos, ¿no? Apilados ahí como si fueran un montón de basura. Yo creo que debería de haber un mecanismo para que todas las personas supieran que su viejo se está muriendo, ¿no? Para que no los abandone. Entonces, por todo eso, le digo, todas esas losas que traemos encima, que a gente que hemos olvidado, como los trabajadores indocumentados, que hemos dejado de lado como si no fueran parte de esta sociedad, como si no fueran nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos. O sea, ¿qué carajo nos pasa? ¿No quedamos que este tiempo iba a ser para reflexionar, para llevar cosas bonitas al mundo siguiente? ¿No era para eso? Y luego este mundo que esta puerta que nos acaban de abrir, nos está enseñando un mundo difícil, un mundo duro, un mundo que no tiene nada que ver con lo que estábamos soñando acá adentro, ¿no? ¿Y quién quiere salir además? En primer lugar, todas las personas con documentos tienen su dinero cada semana, ¿no? O sea que no tienen por qué preocuparse para ir para afuera, ¿sí? Tienen el dinero de la ayuda gubernamental. Tampoco tienen que preocuparse por ir allá afuera. Cuidando el dinero ese que está llegando como si fuera una semana, como si estuvieran trabajando, pues tienen dinero para gastar, tienen dinero para pagar,
tienen dinero para subsistir, no se mueven mucho, las clases las están tomando desde casa. Entonces, esa puerta que nos acaban de abrir es a un mundo donde ni siquiera se puede caminar con tiento, más bien no se puede caminar. Donald Trump dice que se abra la economía, necesitamos trabajar, necesitamos una respuesta de la gente para poder echar a andar otra vez este elefante que ya se durmió, ¿no? Pero en realidad no era lo que queríamos oír. Queríamos escuchar que todo estaba limpio, que todo estaba libre del virus, y entonces sí para adelante, tal vez viendo ahí con cuidado, tal vez comenzando a caminar en las calles, a sonreírnos otra vez, a quitarnos la máscara para poder platicar, para poder correr, para poder cantar, tal vez un poco más allá para poder abrazarnos, para que todo volviera a una normalidad real y como la queríamos, porque en realidad no ha sido así, pues. Entonces, yo creo que la realidad esta que nos están mostrando allá afuera es bien distinta de lo que estábamos esperando. Y tenemos que volver a esa normalidad, pero tenemos que volver con tiento de nuestras autoridades. Hay algunos estados, por ejemplo Nueva York, no me digan Nueva York y New Jersey, que son lo mismo, que es una realidad grupal, es una realidad que está junta, que no se puede separar, porque mucha gente de Nueva York va a New Jersey, mucha gente de New Jersey va para Nueva York. Entonces, una realidad que no se puede separar, que está muy unida. No me digan que van a reabrir, o sea, estoy viendo los números, es impresionante. En Nueva York hay casi 300,000 casos con 15,000 muertes. En New Jersey hay 78,000, casi 79,000 casos con 4,000 muertes. O sea, ¿cómo es posible pensar en tratar de volver a la normalidad si todavía no es el caso? Entiendo que hay muchos estados que podrían hacerlo, con cuidado, con precaución, pero California, que dice que puede abrir, está creciendo el número. Texas, que está anunciando hoy que va a abrir, está creciendo su número de casos. O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Tal vez ellos están viendo que los trabajadores indocumentados están en el frente de batalla, que algunos mueren, pero que muchos están bien, que se han recuperado en casa, que ni siquiera han necesitado hospitalización, porque ni a esa capacidad llegan, ni a eso les han ayudado, ¿no? Ni siquiera a recibir atención médica, mucho menos para pensar en la ayuda económica que deberían de darle, porque son parte de esta economía. En fin, tendríamos que tener mucho cuidado con lo que se decide, con lo que se va viendo. Podemos, miren, les voy a leer lo que dijo Donald Trump acerca de las fases. Dice que el regreso, las fases del regreso serían: la primera, que las personas vulnerables deben permanecer en casa. En un principio, las personas vulnerables deben permanecer en casa. En los lugares públicos se deberá maximizar la distancia física. Se evitará socializar en grupos de más de 10 personas. Se minimizarán los viajes no esenciales. En la fase 2, las personas vulnerables deben permanecer en casa, es decir, todavía se quedan en casa. En los lugares públicos se deberá maximizar la distancia física. Sigue la sana distancia. Se evitará socializar en grupos de más de 50 personas. ¿Sí? Ahí ya subió un poco, de 10 personas a 50 personas. Las escuelas y guarderías pueden reabrir. En la fase 2 ya se puede reabrir. Se deben prohibir las visitas a hospitales y ancianatos. O sea, seguimos con el asunto del olvido de los viejos. Los centros de eventos masivos pueden funcionar bajo protocolos de distancia física moderada. Es decir, podemos ir a un estadio de fútbol, pero un asiento sí, un asiento no.
Así que los estadios para capacidad de 100,000 solamente podrán albergar a 50,000 en un primer caso en esa fase. Ya en la fase 3, las personas vulnerables pueden reanudar sus interacciones públicas, pero deben mantener la distancia física, la sana distancia. Las poblaciones de bajo riesgo deben minimizar el tiempo que permanecen en ambientes concurridos. Y se reanuda sin restricciones el regreso de las personas a los lugares de trabajo. Hasta la fase 3 ya se habla o ya se podría hablar de la nueva normalidad. Pero yo insisto, ¿cuánto tiempo falta para que las condiciones estén dadas? No para la tercera, no para la segunda ni para la primera, para comenzar ahora como le hicieron, como están dando la oportunidad a los estados de volver a iniciar el trabajo en sus áreas. Me parece que debemos de tener mucho cuidado mientras sigamos en este aislamiento que ha sido muy bueno, que nos ha ayudado bastante. Sigamos lavándonos las manos cada vez que se pueda, si salimos, cubriéndonos la boca, los lentes, la ropa hay que cambiársela si están trabajando, cuando lleguen de casa hay que seguirse cuidando porque no pueden, como dicen algunos, que hay fuerzas internacionales que están tratando de acomodarse en el mundo, etcétera. Pues ni esas fuerzas internacionales van a poder ni con los viejos ni con nadie. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir echándole ganas.